Acá lo tengo, acá lo tengo. A Milman rodeado de... Lo separé en 4 grandes temas porque es bastante profundo, ¿no? El tema Milman. Un hombre que está en estos momentos, casi les diría escondido, no frecuenta los lugares que solía frecuentar. ¿Por qué? Por todo lo que vas a ver ahora. Vamos a hablar de la causa Tentado y Milman. Mostrámelo, mostrámelo. Vamos a hablar de la causa Tentado y Milman. Vamos a hablar de la política y Milman, ¿no? De dónde viene, a dónde va, qué jugaba, qué piensa también la política de lo que estaba pasando con Milman. Vamos a hablar de sus asuntos personales, temas personales. Yo siempre lo digo, no me gusta meterme en los temas personales de los políticos que de verdad no me importan, no me interesan. Siempre y cuando esos asuntos políticos no perjudiquen las actividades públicas y no se confunda la vida privada con la vida pública, que es exactamente lo que ha hecho Gerardo Milman. Por eso sí vamos a hablar de los temas personales, de algunos temas personales, otros no, de algunos temas personales de Gerardo Milman. Finalmente, tema corrupción y Milman. Tema corrupción y Milman. Porque de esta corrupción Juntos por el Cambio no quiere hablar. De la corrupción de Milman no quiere hablar. De los otros partidos se cansa de hacer denuncias, pero de esta corrupción se callan bien la boca y son muchos los que saben de las actividades de Gerardo Milman. Así que voy a empezar por lo más delicado, aunque lo más fuerte es la causa Tentado. Vamos a empezar por la política. ¿De dónde viene Gerardo Milman? Gerardo Milman empieza en la política en su pago chico, que es Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en el Partido Radical. Es un radical, de alma es un radical, Gerardo Milman. Después fue uniéndose al PRO y enganchándose para hacer política con Patricia Bullrich. Para esta campaña de Patricia Bullrich, que ya está lanzada la campaña de Bullrich para ser presidenta, el compromiso de Milman siempre fue el armado de Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Él es quien fue acercando a personajes como Javier Iguacel, bueno, y otros más que terminan militando con Patricia Bullrich. Él tenía a cargo, porque ya no lo tiene más, el armado de Patricia Bullrich, armado muy precario, por eso vieron que había viajado a Pinamar, justo para el atentado, el famoso viaje. Bueno, el viaje era parte de lo que tenía que hacer Milman para seguir armando en la provincia de Buenos Aires. El armado, por supuesto, es un desastre, Y hay algo que debió haberle llamado la atención a más de uno de los que están en el armado de Patricia Bullrich, que es que Milman prometía, atención con esto, Milman prometía un gran aporte de fondos para la campaña de Patricia Bullrich. Prometía plata, Milman. ¿De dónde la iba a sacar? Bueno, eso nadie lo sabe. O tal vez con el escándalo de la metalúrgica Oliva empieza a saberse cómo hacía Milman para conseguir fondos. Porque hay otro dato también, que a la gente de la política, que lo conoce hace un montón a Milman, no le cierra. Y es que Milman siempre fue un hombre de recursos monetarios modestos. Clase media, no era un millonario, no era un tipo de altos recursos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Milman aparece con autos, Milman aparece con ropa muy cara, Milman aparece haciendo algunas erogaciones bastante llamativas, es decir, aparece con mucha guita. Milman de repente empieza a tener mucha plata. Y la verdad que ahí empieza la hipocresía, ¿no es cierto?, de la gente del PRO, que nunca se dieron por aludidos. Lo vieron sospechosamente lleno de plata, después de haber pasado por la función pública, pero nadie dijo nada. Todos calladitos la boca. Ahora que se hace famoso Milman, y no por buenos motivos, de repente todos dicen, no, yo lo veía raro, veía que andaba con mucha guita. Bueno, es la hipocresía de la política, es la hipocresía sobre todo de Juntos por el Cambio, ¿no? Que cuando nadie sabe nada, se callan. Ahora, cuando el escándalo explota, todos sabían algo, ¿no es cierto? Bueno, la política de Milman hoy muy complicada. Su futuro político, yo diría casi no existe. Y me voy cruzando la política con los asuntos personales, porque quien mezcló la política con los asuntos personales es Milman. Cuando de repente, para sorpresa también de sus compañeros de la Cámara de Diputados, todas sus asistentes, también se repetía esto cuando fue
él parte del gobierno de Mauricio Macri, era el segundo de Patricia Bullrich, también llamaba la atención. Todos los colaboradores que él acercaba eran mujeres. La mayoría de los casos con absoluto desconocimiento de los temas. Asesoras que no pueden asesorar de nada, gente en la dirección de inteligencia criminal que no tiene ningún antecedente en inteligencia, y así se repetía. La constante de Milman era que todas sus asesoras o las mujeres que él acercaba para la función pública, todas eran jóvenes, que no tiene nada de malo, todas eran lindas, que tampoco tiene nada de malo, pero ninguna sabía nada para el cargo que era convocada. Ni asesoras que no podían asesorar de nada, por supuesto, y como les digo, funcionarias que no sabían del tema para el cual eran convocadas. Bueno, eso es lo que hacía Milman, que empieza a generar sospechas. Y después aumenta el problema de Milman. Milman hace ya casi un año que está separado de su mujer, esto me contaban. Lo aclaro porque él cuando lo detiene la policía, digamos, cuando la policía detiene un automóvil con una cédula azul a nombre de Milman, manejado por una mujer joven, lo que dice Milman es, ella es mi mujer. Bueno, la mujer, digamos, si es su esposa, no porque no está casado, pero puede ser su novia, tranquilamente, porque él está separado de una diputada, que no, la verdad ni vale la pena mencionarla, porque no tiene nada que ver con todo esto. Es una mujer de la cual él ya está separado hace tiempo. Entonces, no es eso nada malo ni tiene nada raro. Y ahí nos metemos en los asuntos personales que les quería decir, que preocupan mucho también a la gente que milita con él desde hace tiempo, porque dicen, esto lo contaba Mauro Federico con mucho detalle, yo corroboro esto, que, bueno, no está pasando por su mejor momento emocional, dicen que han tenido depresiones y que esas depresiones lo ha llevado a una vida bastante disipada. Miren, el descontrol bastante parecido al del fiscal Nisman. Descontrol muy parecido al del fiscal Nisman. El de Milman. Es decir, mucha noche, muchas mujeres que se dedican a la prostitución VIP, y esto ha sido una constante en Milman. Por supuesto, hay que tener muchos recursos. Bueno, ya sabemos que Nisman los tenía, fortunas tenía. Bueno, parece que Milman tiene también fortunas. No es el único parecido con el fiscal Nisman. También conduce, en este caso su pareja, o algo así, conduce un auto a nombre de él. Nisman andaba con una camioneta Audi que tampoco era de él y sí tenía una cédula azul a nombre de un amigo, un empresario amigo. Tema que nunca se dilucidó porque lo escondieron todo y quedó ahí, bueno, quedó ahí en tinieblas. Vida descontrolada, depresiones, y pasamos al otro punto del ADN de Gerardo Milman, que es muy grave, que es la corrupción. Y que por ahí explica de dónde vienen las fortunas. Que por ahí explica por qué él prometía millones para la campaña de Bullrich. Millones. Y me lo dijo gente de la campaña de Bullrich. Que Milman prometía millones, que nunca aportó. Yo no sé si lo recaudó, se lo gastó o nunca lo recaudó. No sabemos. Lo que sí sabemos es la historia de Milman con la metalúrgica Oliva. Que hay que contarla en detalle. Metalúrgica Oliva es la dueña del auto que tenía una cédula azul a nombre de Milman y que manejaba una señorita amiga de Milman, o pareja, o qué sé yo qué. Bueno, esa empresa, y nos retrotraemos a cuando Macri gobernaba, y él era el segundo de Patricia Bullrich, esa empresa fue acercada por Milman al Ministerio de Seguridad. Ahí la recibió Martín Siracusa, funcionario. Está todo esto lo ha contado también Mauro con mucho detalle, porque hicieron una minuta con el encuentro. Porque había gente cercana a Milman y a Bullrich que dijeron, vamos a documentar esto. Porque esto que trae Milman es un negocio de Milman. Entonces lo que hicieron fue hacer lo que tiene que hacer un funcionario público, que es me reuní con fulano, mengano, de tal empresa, bla, 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 y lo dejaron todo documentado. ¿Por qué? ¿Por qué si Milman era un amigo? Porque ya le desconfiaban a Milman de que estaba en un negocio, que quería venderle un negocio al Ministerio de Seguridad en el cual él trabajaba. ¿Qué pasó en el Ministerio de Seguridad? Pasó que esta empresa que hacía blindaje no tenía ninguna certificación, estaba floja de papeles, flojísima.
en todos los temas de seguridad, todos los elementos de seguridad, sean armas, sean blindajes, tienen que estar recontra certificados con estándares internacionales y demás. Bueno, no tenían nada. Entonces, ¿qué hicieron en el Ministerio de Seguridad? No hicieron ningún negocio con la empresa amiga de Millman. ¿Fracasó Millman? No tanto. Porque Millman sí hizo negocios o generó negocios para esa empresa a través de los contactos que él tenía. No fueron en el Ministerio de Seguridad, pero sí fueron en la Casa de la Moneda. Época, por supuesto, gestión de Mauricio Macri, donde Millman consiguió contratos para la empresa metalúrgica Oliva. ¿Le habrán pagado con un auto? Bueno, da toda la sensación que sí. ¿Le habrán pagado con algo más? No lo sabemos, pero cerca de Millman lo sospechan. Generar negocios para una empresa privada cuando vos sos un funcionario público, eso es un delito, muchachos. Eso es un delito. Eso no lo puede hacer Millman. Sin embargo, todos en el macrismo sabían que Millman generaba negocios para esa empresa privada. Y no decían nada. Porque en el macrismo eran varios los que generaban negocios. Incluso los que generaban negocios para sí mismos, como Guillermo Dietrich, por poner un ejemplo. Que generaba negocios también en un rubro parecido, se autogeneraba negocios para su empresa. Una constante en el macrismo esto, una constante en el macrismo. Hacer negocios para sus empresas cuando están de los dos lados del mostrador, ¿no es cierto? Bueno, eso hacía Millman, le fue muy bien. Tal vez de ahí salga ese poderío económico que todos hoy en el PRO, y no estoy hablando de diputados opositores, todo esto que estoy contando me lo contaron fuentes del PRO, no del Frente de Todos. Donde todos ya cuentan la verdad porque ya lo ven caído en desgracia, lo ven sonado políticamente y bueno, qué sé yo, te cuentan la verdad. Y de la corrupción de Gerardo Millman, nos vamos a la causa atentado, tal vez lo más importante hoy en día, y el motivo central por el cual todos centramos nuestro foco en un tipo que, sí, decía pavadas, decía barbaridades, qué sé yo, estaba cerca de Patricia Bullrich, pero bueno, nadie pensaba que podía tener un papel preponderante en qué. Y acá vamos a la hipótesis tal vez más importante que maneja la querella de Cristina Kirchner, porque, a ver, yo creo que nadie llega a decir que Millman fue el organizador del atentado. Yo creo que eso no hay nadie que lo sostenga hoy. No hay nadie que sostenga esto. Pero ¿por qué sería importante Millman? Bueno, está claro que estos grupos sembradores de odio, estos grupos que aparecen de la nada, el equipo republicano de Jimena Tesanos Pinto, Revolución Federal, los Copitos, bueno, todos estos grupos, y todos los grupos de ultraderecha, Hernán Carroll y su gente, el Ministerio del Odio, todos surgen sorpresivamente este año. Aparecen de la nada con una misión muy clara, que es intoxicar de violencia el sistema político y desestabilizar a la sociedad. Ese era el objetivo, clarísimo. En todas las movidas de la ultraderecha, de mayor o menor violencia, en todas estuvo presente Gerardo Millman. Este es el dato más importante. En todas estuvo Gerardo Millman. Casi como, y algunos dicen casi sacalo, como la pata política de la ultraderecha. Había una pata política de la ultraderecha muy fuerte en los alrededores de Javier Milei y la otra pata política de toda esa movida de ultraderecha terriblemente violenta recalaba en Patricia Bullrich a través de Gerardo Millman. Tal vez muchas de las cosas sin que las sepa Patricia Bullrich. Las manejaba Gerardo Millman. Por eso hay que prestar mucha atención porque siguen apareciendo chats, siguen apareciendo contactos. La hipótesis es el contacto entre Millman y Revolución Federal o otros líderes de la ultraderecha o líderes, por decirle algo, qué sé yo. Algunos son youtubers, otros son mamarrachos. Bueno, personajes
que pululaban. Uno es el que estuvo conmigo acá, Hernán Carroll, que todavía hay mucho más por contar de él, ¿no es cierto? Todos ellos pululaban y tenían algún tipo de contacto, no digo todos, digo algunos de ellos, con Gerardo Milman. De ahí que Gerardo Milman tuviera información privilegiada sobre lo que iba a pasar. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Lo que ya todos sabemos, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la hipótesis que maneja la querella y que por lo menos ha aparecido un juez, insólitamente, un juez recontra macrista, como el juez Bruglia, que está ahí pendiendo de un hilo y está ahí porque es de Macri, que dice hay que investigarlo. Usted, doctora Capuchetti, no investigó la pista Milman, investíguela. Entonces ya las cosas toman un cariz diferente. Y no es solamente del sector macrista, pues vamos a ver otros macristas fuertes, que también le sueltan la mano a Gerardo Milman. Bueno, esta es la nota de Clarín, interesante, ahora vamos a ver otra de Clarín más interesante, donde cuentan que rechazó la recusación, la Cámara contra Capuchetti, algo bastante previsible, pero esto que pasó después no era previsible, por lo menos para mí no era nada previsible, que el juez Bruglia dijera, hay que investigar a Milman. A la flauta, a la flauta. Obviamente, si Milman estuvo en algo raro, como lo que estoy contando, me parece que les va a costar mucho trabajo cortar esos vasos comunicantes con Patricia Bullrich y otros personajes. Pero me parece que ese es el camino. El camino es decir, nosotros de Milman no sabíamos nada de que estaban estas cosas raras. Como no sabíamos que se dedica o tiene una debilidad con las mujeres, está descontrolado, está lleno de plata. Bueno, todo eso no lo sabíamos. Bueno, pero sí lo sabían, a mí me lo contaron ellos. Sí lo sabían, claro que lo sabían. Bueno, y me voy a la otra nota, porque esta me impresionó más todavía de Clarín. Esto creo que es del sábado. Bueno, un editorial ridículo de Ricardo Roa, como casi todos. Messi puede hacer goles y hasta milagros, pero no en la política. Bueno, dejemos los delirios de Roa, las operaciones de Roa por otro lado, pero mirá lo que dice de Milman, que esto me sorprendió. Mirá, del otro lado dicen, Larreta usa la billetera de la ciudad para comprar protección y fogonear operaciones contra Patricia, como la denuncia sobre las relaciones femeninas de Milman. Yo le diría a Roa que ya llegó tarde. Esa fue la primera reacción de Patricia Bullrich y compañía sobre las revelaciones de Milman. La primera fue, son operaciones de Horacio Rodríguez Larreta. Ay, nos está operando Larreta pegándole a Milman. Duró 2 minutos. A los 2 minutos se dieron cuenta que todo lo que decía la información que se dio, que la dio este canal sobre Milman era cierta. Absolutamente cierta. Y que había cosas peores de Milman que iban a salir a la luz y salieron. Ahí ya no son operaciones de Larreta, son cosas raras que hacía Milman. Para ser francos, dice acá Roa, un poco reconociendo esto que digo, hay operaciones que Milman se hace a sí mismo, como el escándalo con una empleada de la ciudad detenida en un auto floja de papeles. Ella estaba floja de papeles porque tenía un registro de conducir trucho, pero el que estaba flojo de papeles era Milman, que tenía un auto importante, deportivo, a nombre con una cédula azul para que lo use él, pero el auto no era de él. Entonces, la verdad que este es el ADN de Gerardo Milman, un ADN muy complicado. Yo diría, mal que les pese a la gente de Juntos por el Cambio, un muy buen exponente de algún tipo de político que pulula en Juntos por el Cambio, que hace denuncias, que produce declaraciones rimbombantes, que opera y que cuando le conoces la verdadera cara es corrupto, es trucho, tiene una vida descontrolada y encima se junta con gente muy peligrosa y termina involucrado en una causa por un atentado contra una vicepresidenta. Bueno, no digo que haya mucho como Milman, pero más de lo que vos pensás. Y del estilo de Milman, hay varios. Hay varios.